Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a una emisión más de su programa Diálogo de Fe y Salvación. Estamos muy contentos, agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder compartir un espacio más, un tiempo más, en donde vamos a dialogar desde una perspectiva bíblica y teológica, ¿sí? Temas pues importantes para la iglesia contemporánea. Y como ustedes se recordarán, pues estamos estudiando nuestra serie Discipulado Transformador, y estamos viendo esa realidad, la realidad que tenemos como iglesia hoy en día, y estamos haciendo un puente de conexión a lo que tenemos hoy en día en el Nuevo Testamento y qué es lo que el Nuevo Testamento dice al respecto de ello. Y hoy tenemos invitado especial, nuestro querido hermano Edilson Alvarado. Hermano Edilson, bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy contento de estar acá con ustedes, hermano Carlitos, y con esta audiencia tan especial que seguramente está pendiente del programa. Muy bien, hermano Edilson, gracias por estar con nosotros. Usted dirá, bueno, ¿y qué le pasaría, hermano Eddie? Dirían algunos, ¿verdad? ¿Será que ya no está en diálogo de fe y salvación, hermano Eddie? Bien. Queremos contarle que nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio pues tiene una severa infección en su garganta y lo mandamos a tomar sopita, hermano Edilson. Magnífico, eso era necesario. Hoy con un ponchito y una sopita caliente. Su esposa de plano ya está, hermano Eddie, ahí descansando hoy acá en Diálogo de Fe. No, tiene una infección en la garganta, casi muy poco podía hablar, y por eso es pues que hoy nos acompaña nuestro hermano Edilson Alvarado, también miembro del equipo pastoral de la Iglesia Bautista de la ciudad de Chiquimula. Así que bienvenidos todos los que nos ven a través de Amigos TV, Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa, hermano Edilson. Tenemos varios hermanos conectados, y también ya los que nos están sintonizando a través de vía Facebook, del Facebook Live de Diálogo de Fe y Salvación. Por ahí ya nos están acompañando algunos hermanos que están pendientes de la transmisión. Pero bien, vamos entonces a lo que hoy nos convoca, hermano Edilson, y creo que es muy importante hacer una pequeña recapitulación. Venimos hablando un poco de ese discipulado transformador y cuál es la realidad de la iglesia hoy en cuanto a la tarea suprema de hacer discípulos. Y hemos visto, hermano Edilson, y hemos dialogado que creemos que la iglesia contemporánea, dentro de su quehacer, que hace muchas cosas y que está cierto, que son buenas, no vamos a descartar, pero esa esencia, hermano, de ese contacto personal de cada creyente con otra, para mostrar aquí a Cristo y enseñar a Cristo a otra persona, lo vemos cierta debilidad en este asunto. Seguramente, yo creo que los que tenemos alguna trayectoria ministerial, pastoral, ¿verdad? Y no solamente en esa área, pero como miembros de iglesia, creo que percibimos esa debilidad que hace falta seguramente, porque no estamos para quedarnos estancados, sino hay que ir al extra, y que ese discipulado transformador, como dice usted, pues cumpla su cometido, ¿verdad? Es lo que buscamos. Pues. Exactamente, y es lo que hemos estado platicando con nuestros hermanos de esa tarea específica, y vemos que aún desde la misma concepción, cuando una persona decide seguir a Cristo, a veces solo observa la fe, el decidir seguir a Cristo desde la perspectiva meramente salvífica, y no del fruto o responsabilidad específica que trae como fruto esa fe. O sea, el discipulado, podríamos decir, la tarea discipuladora, hermano Edilson, es un fruto de la fe.
Exacto. Sí. O sea, está intrínsecamente conectado con lo que Cristo Jesús nos llama a hacer. O sea, somos salvos para su gloria. ¿Sí? Y esa gloria pues implica ir y hacer discípulos a cada nación, nuestra comunidad y hasta los confines de la tierra. Pero hemos venido platicando, fíjese que tiene que ver esto con que un alto porcentaje de la iglesia, y así vemos la estadística hace poquito, que estamos hablando de que de cada 10 creyentes, 3 únicamente hablan de su fe, hacen discípulos. Y creemos que la situación no es la más correcta desde una perspectiva bíblica, hermano Edison. Ajá. Yo creo que esperaríamos, ¿verdad?, que cada persona que hace una decisión por Cristo, aunque sabemos que es un proceso, ¿verdad? Pero esperaríamos que haya un avance que sea evidente, ¿verdad?, en los nuevos creyentes, porque la ley humana nos dice que lo normal es crecer, ¿verdad? Sí, la naturaleza. Exactamente. O sea, la naturaleza de la fe podríamos decir que tiene que ver con crecimiento. O sea, si tenemos un niño, por ejemplo, y ya pasan los años y no crece, sigue el mismo tamaño con el que estuvo. Algo está fallando, ¿verdad? Algo no está bien. Entonces creo que es lo que podemos percibir, y hemos hablado anteriormente un poco acerca de que la iglesia está centrada en cultocentrismo, o sea, en un énfasis muy excesivo en solo congregarse, que hemos dicho que es importante, es donde vamos a aprender, ¿no? Pero esa acción, hermano, no se ve en la iglesia contemporánea. Esa iniciativa de venir y hacer discípulos de Jesucristo, entrar en un proceso, en una relación con otras personas para llevarlos a Cristo Jesús. Entonces, en ese factor, en su perspectiva, hermano Dilson, y experiencia, se observa. ¿Cómo ve usted ese asunto en donde observamos a una iglesia únicamente centrada en ese ir y venir de culto, y sin no tener una iniciativa propia, independiente y pasional, ¿verdad usted?, sobre presentar a Cristo a otra persona? O sea, ese punto no lo observamos. ¿Cómo mira usted el asunto? Yo pienso que en parte es porque no se ha entendido completamente qué significa, no, ser nacido de nuevo, ser hijo de Dios, ser convertido, y en parte la comodidad es algo que la mayoría deseamos tener, ¿verdad? Entonces el extra no estamos dispuestos a darlo, ¿verdad? Entonces, exacto. Yo pienso que muchas veces la razón es esa, no queremos dar algo más, o lo que en algún momento creo que usted ha hablado de ese tema, de que hace falta esa pasión por lo que se cree, ¿verdad? Hablamos en ámbitos cristianos evangélicos, nuestro lenguaje evangélico usamos la palabra convicciones. Yo pienso que las convicciones no son solamente superficiales, es algo profundo que lo lleva a actuar. Y yo pienso que cuando los creyentes no tienen esa disponibilidad a dar el extra, es por falta tal vez de entendimiento de qué significa el ser creyente, y también a veces por acomodarse a lo más fácil, ¿verdad? Sí, muchas veces. Excelente, hermano. Sí, creo que en algún momento hablábamos de que la iglesia hoy en día podríamos catalogarla como una iglesia la cual tiene muchas millas de ancho, pero una pulgada de profundidad. Exacto. O sea, esa superficialidad es lo que está llevando a que hoy en día la iglesia esté perdiendo esa profundidad, ese impacto específico en la vida de las personas, la cual le pueda llevar a mover internamente sus convicciones, hermano, y arraigar esa fe. Sí. No una fe superficial, sino una fe genuina que obviamente, como dijimos al principio, nos mueve a dar fruto, que son frutos que tienen que ver, pues en este caso, que hay muchos, el poder transmitir a Cristo a otra persona. O sea, vemos muy poca gente compartiendo su fe, muy poca gente haciendo discípulos. Yo pienso que en algún momento, yo estaba ahorita reflexionando sobre esa parte de la superficialidad que usted mencionó. En algún momento en la historia quizá no fue tan importante ser profundo, porque empezaba la iglesia, la historia de la humanidad empezaba.
Pero hoy día, cuando estamos llenos de tanto atentado contra la vida religiosa, entre comillas, ¿verdad? Es necesario que esa profundidad que es obvio que se necesita, se ejecute, se desarrolle, ¿verdad? En alguna parte, hace muchos años, yo leí un pensamiento que me gustó y que es aplicable para este espacio, aunque es una frase secular, digámoslo así, que dice: hoy el ser humano no es más inteligente que en la época de Sócrates, dice, pero sabe más. Ahora, el sabe más se refiere a la cantidad de conocimiento que puede tener el ser humano, porque ya hay una cantidad de historia, ¿verdad? Experiencias, pensadores, etcétera, ¿verdad? Y eso hace que sea necesaria la acción como resultado de una profundidad en lo que se cree, ¿verdad? Exacto. Y consideramos, queridos hermanos que nos ven, que nos escuchan, que es una de las falencias. Es algo de los problemas que tenemos en la iglesia de hoy. O sea, estamos teniendo muy poca profundidad. Y cuando los problemas existenciales, porque vienen, porque las crisis de fe vienen, ¿sí? En la etapa de nuestra vida, la crisis de fe viene. Y es natural que venga porque somos humanos. Porque somos humanos pecaminosos y que en algún momento pueda que nuestra carnalidad, nuestra ausencia de fe o nuestro poco acercamiento al Señor nos puede llevar a esa crisis de fe, hermano Nilson. Pero es allí en donde la fe, las convicciones arraigadas nos hacen sobrevolar y salir adelante en la situación. Eso es muy importante, ¿no? Exacto. Entonces, ahora, es un poco lo que hemos venido hablando durante estos últimos programas, y hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con las características o el modelo bíblico, el modelo neotestamentario que observamos en el Nuevo Testamento, y vamos a trazar un puente, como decíamos, de la realidad presente de hoy. Y una de las características específicas que encontramos en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el quehacer de la iglesia, y esto es muy importante entenderlo, miren hermanos, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento, sí, en la Escritura específicamente, es donde encontramos nosotros, sí, pues nuestra ruta, nuestra guía, es la palabra del Señor, inspirada por el Señor, la cual nos da el ejemplo de cómo la iglesia caminó, de cómo la iglesia construyó su camino en esta tierra, y yo creo que lo que miramos en el Nuevo Testamento, hermano Edison, muy difícilmente lo vamos a ver nuevamente en cuanto al impacto y despertar misional que la iglesia tuvo en el primer siglo, por ejemplo. El contexto es un contexto maravilloso, ¿verdad usted? Maravilloso en el sentido de que se prestaba para que en un contexto muy difícil la iglesia hizo muchas cosas. Ahora, ¿qué observamos en el Nuevo Testamento y qué observamos hoy? Y uno de los primeros temas que aquí vamos a invertir mucho tiempo, hermana Dilson, a mí en lo personal este es uno de los que más me gusta en cuanto a esta realidad, tiene que ver con los ministros activos. O sea, las escrituras en el Nuevo Testamento, querida familia, nos presentan una iglesia llena de ministros activos. ¿De acuerdo? De ministros activos. Ahora, de personas, todos activamente involucrados en el reino. Y en este caso en la tarea discipular, en la tarea misional, hermano. Sí. O sea, vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, por ejemplo, usted me dirá que observamos ahí. No vemos únicamente a los pastores, a los líderes, sino vemos ministros. Cuando la Biblia, hermano Dilson, se refiere a un discípulo de Jesús, se refiere a alguien específicamente activo. ¿Sí? Sí. ¿Es correcto? Sí. El libro de los Hechos nos ha sentado precedentes que nos hacen ver lo necesario que era en aquel momento, ¿verdad? Algunos se hacen preguntas que por qué habían situaciones tan tajantes, tan radicales en el libro de los Hechos, pero era porque la iglesia estaba iniciando, ¿verdad? Pero nos estaba dejando un ejemplo. ¿Una ruta? Sí, una manera de hacer las cosas, ¿verdad? Y eran personas que es obvio que no tenían 15 años de experiencia, tenían poco tiempo, ¿verdad? Pero qué importante es lo que ellos nos muestran. Y justamente lo que usted menciona, hermano Carlitos, que estos eran activos. Y la palabra activos no se puede negociar, ¿verdad? Porque
es entendible en cualquier momento, ¿verdad? Personas que estaban totalmente involucradas en el quehacer de la iglesia en el primer siglo, y el Nuevo Testamento nos lo define así. Ahora, haciendo un análisis que lo hemos hecho a través de, por ejemplo, Gregory Ogden, hermano Edilson, y el ministerio de Joseph, si no estoy mal, Joseph Barna, ministerio Barna, hacen una investigación específica muy interesante. Pues Joseph Barna es dueño de una empresa estadounidense que se encarga de hacer estadísticas, y específicamente las investigaciones muchas veces las hacen las iglesias. Pues el detalle está, y yo creo, y usted en su experiencia no me va a dejar mentir, bueno, no vamos a dejar mentir a la compañía esta Barna, ¿verdad usted? La cual argumenta que hoy en día la gran mayoría de los miembros de las iglesias son receptores pasivos. O sea, personas, y ahí sí que con números, ¿verdad? Usted no, y bueno, y usted me dirá, bueno, y nosotros que tenemos una poca experiencia también, nos damos cuenta que un alto porcentaje de la gente son receptores pasivos. O sea, cuando hablamos de un receptor pasivo, hablamos de alguien, ahí sí que valga la redundancia, que no tiene esa actividad específica. Solo recibe esa fe, guarda esa fe. Hasta cierto punto podríamos decir que se deleita egocéntricamente en esa fe, pero no activa esa fe, hermano Edilson. Esa palabra receptor pasivo, creo que aunque no lo mencionemos el término muy continuamente, pero sí participamos de ello de alguna manera, ¿verdad? Ahorita en el instituto yo estoy dando un curso de administración de la iglesia y hablamos de lo importante que es la comunicación, ¿verdad? Pero se habla del emisor, del mensaje y del receptor. Y uno de los puntos que se mencionaba es que se califica la calidad de lo que da el emisor en base a la reacción del receptor. Entonces, qué importante sería, ver por qué razón los receptores son pasivos en nuestras iglesias, ¿verdad? Buen punto. Porque yo pienso que cada persona en una iglesia tiene un historial diferente, ¿verdad? Ahora, tenemos ejemplos de personas que fueron consecuentes con lo que escucharon, ¿verdad? Pensemos en un mensaje de iglesia, ¿verdad? Una enseñanza, y actuaron como resultado de ello, ¿verdad? Pero lo que dice esta empresa que hace ese tipo de investigaciones es real, pues, porque en términos generales así son los receptores pasivos. Exacto. Y no queremos eso, ¿verdad? Los que estamos al frente y damos una enseñanza X bíblica, deseamos que la reacción sea de actividad, ¿verdad? No solo de pasividad. Exactamente. Esos agentes del reino son agentes activos, no agentes pasivos. Sí, no solo realmente receptores pasivos. ¿Sí? Que tiene que ver, por ejemplo, aquí podemos entrar a una doctrina específica, por ejemplo, que fue el boom de la Reforma Protestante, hermano Nilson, una bomba que tiene que ver con el sacerdocio universal del creyente. Hoy en día vemos mucha gente, yo le llamo así, no sé si a usted le va a gustar o no, yo le llamo así, mucha gente con pastoritis aguda. O sea, mucha gente que es total y extremadamente dependiente del pastor, por ejemplo, para poder hacer algo. O sea, a tal grado ni de poder orar por alguien, o sea, a tal grado ni de poder compartir con alguien, ni poder evangelizar a nadie, sino que llamemos al pastor, digámosle pastor, y está bien, la función de pastor maestro, el poimén, el que guía aquí, el que guía la iglesia, está ahí, hermano Edilson, y no lo estamos negando. El punto es de que la iglesia, la gran mayoría de los hermanos, solo va al culto, y no hay una acción, no hay una vida. No hay una vida, y en el Nuevo Testamento, como les decía, encontramos el sacerdocio de todos los creyentes. Así es. O sea, exacto, no es solo para algunos, no es solo para los tocados con varita. Todo aquel que decide seguir a Cristo, ¿sí? Estamos llamados a eso. Y en donde encontramos este pasaje específico tiene que ver en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, en donde el apóstol Pedro le llama real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados ¿para qué? Para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la pregunta, hermano Edison, y luego la pregunta está directa aquí. O sea, cuando el apóstol Pedro se refiere en este pasaje bíblico, se refiere solo a los pastores, evangelistas, maestros. Y aquí, entonces, ¿a quién va dirigido este punto? Los lectores de esta carta, de esta primera carta de Pedro, seguramente comprendieron esa expresión, porque Pedro dice, vosotros sois, dice, ¿verdad? No está hablando en un futuro, es algo que es presente y que podríamos decir que es un presente activo, ¿verdad? Presente activo. Ahora yo me pongo en el lugar de los lectores de Pedro en aquel momento. Posiblemente dentro del grupo habían algunos que eran pasivos, ¿verdad? Sin duda. Pero ¿cuánto les podía ayudar a ellos que Pedro les dijera, vosotros sois real sacerdocio? Yo creo que los levantaba enormemente, ¿verdad? Entonces, creo que en nuestras iglesias hace falta que nuestros hermanos comprendan eso mismo, que son real sacerdocio. Se me viene a la mente ahorita una palabra, mi hermano dice, y creo que es bueno que la dialoguemos: identidad. ¿Sí? Entender clara nuestra identidad. Creo que tal vez ahí estamos fallando. O sea, la iglesia no está entendiendo claramente lo que es. Sí. Y yo creo que subestimamos lo que somos. Y no lo decimos de una perspectiva egocéntrica, ¿verdad? Usted o en el sentido de querer tratar de transmitir un tipo de poder sobre no. Me refiero al poder humano, ¿verdad? Sino que me refiero a que la iglesia menosprecia. Creo que el sentido, como decía el profesor Paul David Tripp, el asombro de la iglesia por saber lo que es. Sí. O sea, esa pasión, como usted decía, hermano, de compartir a Cristo. O sea, ¿por qué nosotros estamos como encerrados en ello? Y que la fe es para nosotros y no una fe que dialoga, una fe que está presente en la sociedad. ¿Sí? No es una fe que está encerrada en los templos. El real sacerdocio tiene que ver con esa representatividad que tenemos ante Dios en el mundo. Sí. Estamos en este mundo para hablar, para dialogar. Y el contexto, hermano Edilson, nos dice mucho. El contexto, por ejemplo, de la primera carta de Pedro, no era una iglesia que estaba en bonanza. No, para nada. O sea, tenemos que el contexto de esta iglesia, hermano, es un contexto tremendo, ¿no? Persecución y todo lo que sucedía ahí. Entonces, cuando vemos esto, decimos, bueno, imagínese usted, analicemos un poco lo que implicaba ser real sacerdocio de una iglesia perseguida, por ejemplo. Sí, era necesario que ellos comprendieran la totalidad del concepto, ¿verdad? Porque tal vez nosotros no estemos muy familiarizados con esa frase de real sacerdocio, porque no es nuestro ámbito de conocimiento en cuanto a la realeza o al sacerdocio incluso, ¿verdad? Pero para eso estamos en las iglesias, los que predicamos, para explicar, ¿verdad?, el significado que tiene esa frase, por supuesto, para elevar el punto de acción de nuestros hermanos, ¿verdad? Porque todos estamos exentos a eso, ¿verdad? Estamos expuestos, mejor dicho, a eso. Porque en algún momento nosotros que tenemos, tal vez, hablemos unos 30, bueno, yo tengo más de 40 años de haber entregado mi vida a Cristo. Entonces mi trayectoria en la vida cristiana es mayor que muchos otros, ¿verdad? Que son jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Que en algún momento tal vez esa fue nuestra actitud, ¿verdad? Pero entenderla a la luz de la palabra es seguro que nos debe motivar a cambiar y a ser impactantes. Y esa es una pregunta muy importante y retadora que podemos hacer a todos nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan. ¿Cuál está siendo su papel en la iglesia de hoy? ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su rol dentro de la iglesia? ¿Está haciendo un rol activo o está siendo usted un miembro? Bueno, hoy en día hablan algunas iglesias de miembros pasivos. Yo en lo personal me quedo ahí un poquito incómodo. No tal le vez convence mucho esa ese concepto. Bueno, puedo entenderlo, llamarle miembro pasivo a un hermano de edad avanzada que se le imposibilita, por ejemplo, tener la actividad específica, pero si lo vamos desde la perspectiva espiritual, hermano, es un anciano que tal vez ya está cansado o por algún tipo de enfermedad o algo, puede moverse en otras áreas. Sí. Hablemos del área de oración, por ejemplo. Claro. O sea, observamos hace poquito, creo yo, escuchaba el testimonio del papá
de John MacArthur. No estoy seguro si el papá de John MacArthur, creo que sí, ya murió. Pero él en algún momento en uno de sus libros testificaba de que su papá todavía a la edad de 85 años, ¿sí?, le decía: John, ¿vas a predicar? Sí. Ajá. Mándame tus bosquejos. O sea, y le revisaba los bosquejos. O sea, obviamente no tenía un ministerio activo el hermano, pero le revisaba los bosquejos. Sí, y decía, mira, una manera. O sea, imagínese usted. O sea, yo creo, hermano Edilson, creo fielmente de que en Cristo no hay jubilación. Para nada, yo creo que no. Para mí en Cristo no hay jubilación. No, miren, denle ustedes que yo diga, no. Yo creo que en Cristo no hay jubilación. Pero es una concepción que tenemos que entenderla. Y el Nuevo Testamento nos enseña, querida iglesia, que todos somos activos. Ajá. Y una pregunta que podemos hacerle nuevamente a usted: ¿está siendo usted parte activa de su iglesia? ¿Qué provoca usted? ¿Qué provoca usted en su iglesia? Buena pregunta. ¿Qué provoca usted en la iglesia? ¿Provoca avance o problemas? Puede ser también, ¿verdad? Que usted le dé que hacer al pastor. Tal vez no tanto en el sentido positivo, pero tal vez negativo. Pero qué importante es tener esa parte entonces en cuanto a cómo el Nuevo Testamento nos muestra esa parte. Ahora, a cada uno, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:17, hermano Edilson, nos explica, y podríamos hablar un poquito acerca de eso, que el Espíritu Santo, sí, nos ha dado, dice, a cada uno la manifestación de Él para el bien común. Ajá. O sea, eso significa que todos tenemos parte, hermano Edilson. O sea, no hay nadie más o menos que otro. ¿Podríamos decirlo así? Claro, porque bueno, la Biblia hay 4 pasajes claves en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4, que nos hablan de los 15, 16 o 17, como querramos colocarlos, de los dones espirituales que el Espíritu Santo repartió, dice el texto, ¿verdad? Entonces, tenemos la capacidad, y el texto acá del apóstol Pablo que usted menciona, que dice que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, es eso, ¿verdad? El Espíritu Santo ha capacitado a cada uno. Y cuando usted mencionaba del término ser activo, que a veces se puede tergiversar, ¿verdad? Usted mencionaba a alguien al papá de MacArthur, ¿verdad? Que revisaba los bosquejos, que para algunos podría estar él inactivo, pero tenía una cierta actividad, una participación. Y estaba recordando, no sé quién es la persona que fue un siervo del Señor, que en sus últimos instantes, ya en su lecho de agonía, ya a punto de morir, los hijos le preguntaban: papá, ¿qué es lo que desea? ¿Qué es lo que desea? Y él decía: uno más para Cristo. En los últimos instantes, ¿verdad? Y hasta se escribió un canto muy bonito que dice: uno más para Cristo, ¿verdad? Exacto. O sea, uno podría decir, bueno, está en los últimos minutos de vida, ya no tiene tiempo para estar activo. Bien, estaba activo porque su deseo, su mente estaba en un deseo genuino, ¿verdad? Entonces, no hay lugar para la inactividad, no, mejor usando el término correcto, no hay lugar para la pasividad. Si somos conocedores de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como decía alguien, hermano Edilson, hemos sido capacitados con el poder del Espíritu Santo, aquel poder que levantó a Jesús de los muertos. Sí. Las estadísticas son estadísticas duras, querida iglesia. Está hablando de un 80-20. ¿Sí? De un 80%, según el Ministerio Barna, un 80% de la iglesia es pasiva y un 20% es activa. Familia, querida familia, esto no está bien. Necesitamos reaccionar. Es ahí en donde entendemos entonces del por qué los fenómenos sociales o las reingenierías sociales están encontrando un ecosistema perfecto en nuestra juventud. Ajá. Están encontrando un ecosistema perfecto en nuestras familias, ¿sí? Y en algún momento fuera de cámaras hablábamos aquí con el equipo de que ya se está observando. Se observa de tanto. Mire, hoy en día, hermano, usted sabe que las redes sociales están bombardeando al revés y al derecho. Más aquí en Guatemala hoy por hoy. Toda la maquinaria progresista, social, comunista, ahorita, ¿verdad? Usted que tiene que ver con ideologías anti-iglesia, están... tienen toda su artillería, ¿verdad? Su arsenal. Todo su arsenal sobre los cerebros de nuestros jóvenes en Guatemala. ¿Y qué está pasando? Resulta entonces
que mucho joven cristiano está comenzando, y lo que en algún momento hablábamos con el hermano Eddie en una serie en un programa que tiene que ver con la ventana de Overton. O sea, en un momento donde hay verdades inaceptables, como que ya va, pues ahí vamos como considerándolas. Ahora, esto lo podemos decir, hermano, dice que se debe a una ausencia de convicciones firmes. Sí. Pero todo es un proceso, pero no hay tiempo que perder, digamos, para que nuestras convicciones se solidaricen, o mejor dicho, se solidifiquen. Exacto. Mejor en nuestro interior, ¿verdad? Exacto. Porque de ahí van a surgir reacciones, van a surgir decisiones correctas, ¿verdad? Y acción en lo que hemos creído, ¿verdad? Exacto. Es importante, la Biblia habla, creo que es el apóstol Pablo el que dice que nosotros somos embajadores. Y un embajador es el representante de un país en otro país. Ahora, nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Vamos a decir aquí en nuestro contexto, pero somos embajadores, somos representantes. ¿Cómo nosotros estamos dando a conocer lo que nuestro Salvador quiso siempre dar a conocer en su evangelio, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos una situación complicada, podemos decir algunas preguntas, algunas cuestiones que podríamos dialogar esta tarde, queridos hermanos. Tiene que ver, por ejemplo, que no nos debe extrañar comentarios, por ejemplo, en nuestras iglesias, como por ejemplo, buena predicación, pastor, hoy he disfrutado del culto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se trata del culto de oración al Dios vivo. Ahora, muchos domingos, por ejemplo, las personas pueden decir, qué bonito estuvo, buena prédica, bonito tiempo, he sentido la presencia del Señor, dicen algunos, ¿verdad? Pero el punto está que un alto porcentaje de la gente, mi hermano, queda en eso. Nada más. En una predicación más. Y no es posible que el 80-85% de la gente solo quede en eso. Y no sucede más. Y yo, como le vuelvo a repetir, hermano Nelson, estoy totalmente de acuerdo con George Barna y Gregory Ogden, donde plantean de que la iglesia está pasiva. Y mire, y no está de más, en algún momento hablábamos aquí y en una cápsula de resistencia planteamos un ejemplo por qué en un alto porcentaje de los países de Latinoamérica, aparte de las influencias malévolas que hay de élites mundiales, ¿verdad usted? ¿Por qué estas ideologías, siendo países con un alto porcentaje de cristianos, por qué estas ideologías están encontrando lugar fuerte? Y supuestamente, entre comillas, somos que 45% de cristianos evangélicos en Guatemala y el otro 45% es católico. ¿Dónde están las convicciones? No hay raíces en realidad, y eso es preocupante, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo. Es importante. Debemos hacer algo. Necesitamos reaccionar, y creo que es importante que lo podamos hacer. Hay un alto porcentaje de los creyentes que esa chispa, esa pasión de entender que es parte de algo grande, el reino del Señor, sí, creo que es lo que da problemas. Pero bien, tenemos ya la primera parte del programa y pues ahora, hermano Dilson, le voy a pedir que me mande, por favor, mándeme a la resistencia, que tenemos por ahí un temita. Bueno, quiero agradecer en nombre del programa a toda la audiencia que está pendiente de este programa. Yo sé que hay mucha gente, no todos se reportan, pero hay mucha gente alrededor del mundo, porque de verdad se puede ahora, y sabemos que están pendientes. Y tenemos este segmento interesante, la resistencia, con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos, bienvenidos a La Resistencia, este segmento especial en donde nos gusta dialogar, platicar desde una perspectiva bíblica sobre los distintos fenómenos que hoy en día asedian a la iglesia contemporánea. Y hoy, como usted sabrá, pues en Guatemala estamos viviendo una revuelta electoral,
una revuelta en donde encontramos demasiada confusión, en donde encontramos demasiadas cuestiones, y creo que es importante que la iglesia esté atenta a todo lo que está sucediendo. Y como ya bien hemos dicho aquí en La Resistencia, desde una perspectiva política, pues consideramos que no es para nada favorable el ambiente y que se espera para esta segunda vuelta electoral en Guatemala. Pero yo quiero hablar de un factor específico y que se está dando en el ambiente, tanto de noticieros, de furcias mediáticas que apoyan la agenda globalista, y de igual forma de todo el arsenal, sí, que hoy en día en redes sociales está apoyando específicamente a toda esta reingeniería progresista que tiene que ver con un sinfín de ideologías que se quieren imponer y que se quieren infiltrar acá en nuestro país, Guatemala. Y quiero hablar específicamente de un dato muy interesante. Observaba un análisis específico de gente que supuestamente, entre comillas, son gentes intelectuales que están opinando sobre qué es lo que está pasando en esta confusión electoral que existe. Y me llama la atención que todo el arsenal progresista o todo el arsenal progre, ¿sí?, está afirmando cosas como, por ejemplo, dentro del discurso progresista, ¿sí?, hoy en día encontramos a toda esta maquinaria de gente diciendo cosas como, por ejemplo, de que, bueno, sabemos de que vivimos en un país en donde uno de los grandes flagelos es la corrupción, ¿sí? Y obviamente, pues la iglesia jamás va a estar de acuerdo con la corrupción, ¿sí? Pero lo que me llama la atención es esto. Mire usted, mire qué astucia más importante, ¿sí?, la de toda la maquinaria progresista. Cuando se habla de los problemas sociales y están planteando hoy en día supuestas alianzas y todo, pero lo que me llama la atención a mí es, y específicamente citan de que hoy en día el sistema corrupto de Guatemala está haciendo una alianza, oiga, alianza en donde todo el aparato corrupto, y comienzan a mencionar muchos funcionarios que no vamos a mencionar los nombres porque no nos consta, pero lo que a mí me llama la atención es que dentro de ese listado, oiga usted, de agentes o factores negativos que están en contra del progreso del país, está los pastores y la iglesia. O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿En qué momento la iglesia está de acuerdo con la corrupción? ¿En qué momento la iglesia guatemalteca viene a ser un factor negativo para la sociedad? Señoras y señores, perdónenme, pero ese es un ataque sutil de toda la maquinaria progresista, sabiendo o a sabiendas de que en los próximos años se vendrán luchas muy fuertes en cuanto a la imposición de ideología de género, en cuanto a la imposición del aborto, en cuanto a la imposición del adoctrinamiento ideológico, en cuanto, por ejemplo, a movimientos que se van a comenzar a hacer a la Constitución Política de la República de Guatemala, matrimonio igualitario y tantas cosas. Saben que la columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Por lo tanto, lo que quieren hacer sutilmente, querida familia, es lanzar un mensaje a la sociedad y lanzar un mensaje a la juventud de que la iglesia juega un papel negativo en la sociedad. Señoras y señores, no caigamos en esa falacia. No caigamos, no creamos todo lo que usted ve en TikToks o cosas por el estilo, ¿sí? Seamos realistas, seamos inteligentes. No nos dejemos llevar por todo el discurso progresista que tiene como principal objetivo en su momento, ¿sí?, menospreciar, discriminar la iglesia de Cristo Jesús. Y no lo decimos porque, nos lo contaron o algo por el estilo. Se observa la ruta en donde países progresistas hoy en día están gobernando. ¿Sí? Países como Colombia, como Chile, como España. Hoy en día usted ahí no puede emitir libremente su opinión, ¿sí? Por ejemplo, sobre la ideología de Génesis. Creemos en la ideología de Génesis, no en la de género. Pero si usted expresa su opinión, usted es señalado, usted es cancelado. Y eso es lo que no queremos. Se están observando ya pincelazos de lo que puede hacer un gobierno totalitario, un gobierno el cual no está de acuerdo con la columna y baluarte de la verdad. Si algo ha habido positivo en Guatemala, sí, en esta Guatemala que está muy llena de problemas, lo sabemos, pero si algo ha habido positivo de la perspectiva social, económica, de principios, de ética, de valores, de educación, de ayuda social, de llevar alimento donde hay hambre, ha sido la iglesia. Así que por favor, señores de la maquinaria progre,
no metan a la iglesia en el fango. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que no estemos de acuerdo con todas esas ideologías. No, la Biblia nos manda. La Biblia nos da una responsabilidad misional a no estar de acuerdo con cosas que vayan contra los principios bíblicos. Y no vamos a callar. Vamos a seguir siendo la columna y baluarte de la verdad. Así que por favor, no vengan a decir que la iglesia es un actor negativo del país guatemalteco. Al contrario, si algo bueno le pasó a Guatemala, es que el Espíritu Santo se haya fijado en la iglesia guatemalteca y estemos haciendo, con muchas luchas y muchas dificultades, estemos haciendo patria como verdaderamente debe ser. Familia, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Así que ánimo. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Excelente reflexión. Creo que seguimos seguros, conscientes que quien inspiró la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dejó esa frase que bien se decía en La Resistencia: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y aquí estamos, aquí seguimos, y creo que nuestro Dios, quien nos sostiene, se encarga de hacer lo que haya que hacer, y si es a través de nosotros, pues también lo vamos a hacer. Amén. Y aquí estaremos, hermanos. Aquí estamos. Y aquí estaremos, aquí nos quedaremos. Es que fíjese que, perdón, que vamos, tal vez ahí vamos a tomar este punto, pero es que bien, hermano, o sea, me impactó, fíjese. Y lo peor que era un mensaje visto por muchas personas. Ajá. O sea, ¿cómo se está metiendo a colación en la misma bolsa, o sea, en el mismo costal? Sí, todos supuestos, porque no se le olvide a la gente, que esa es una cosa que también que la gente no comprende, hermano Nilsson. Con el derecho universal de la presunción de inocencia. Oiga, derecho universal de la presunción de inocencia. O sea, yo no le puedo llamar corrupto a X si no tengo en mis manos la prueba. La prueba. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Ahora, lo que me llama la atención es de que cómo meten en el mismo costal toda esta reingeniería. Mire usted, ¿por qué? Porque se quiere comenzar a dar el patrón negativo a los pastores corruptos, pastores mafiosos, pastores que les importa el dinero. Hermano Nilsson, usted y yo somos testigos de hombres de Dios que han dado su vida por la causa de Cristo, han dado su vida por las personas, hermano Nilsson. ¿Sí? Sí. Sin ningún costo específico, sino porque han entendido que hay un Dios grande que los ha llamado. Así es. Y que esta gente sentada en una computadora con un café en un restaurante X resulte, o sea, ahora, lo que diga la gente sabe que no, pero a lo que voy yo es que cómo esta reingeniería social quiere ver como una iglesia negativa y no una iglesia a la que ha dado bendición y obviamente la portadora del mensaje de salvación, que es lo más importante. O sea, ¿por qué meter a la iglesia en ese aspecto? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Usted, que a mí en lo personal no me gustó. Ajá. Y que creo yo, hermano, eso forma parte de ese discurso general, ¿verdad? Usted, que se quiere atacar. Hace poquito hablábamos con hermano Eddie, veíamos un artículo, fíjese usted, de lo que tiene que ver con una inversión exagerada y millonaria en redes. Ajá. En donde se le está pum, constantemente bombardeando la mente de nuestra gente. Por ejemplo, hasta cierto punto, que la iglesia es negativa. Que los pastores son corruptos todos. O sea,
¿A qué estamos cayendo? Y lo peor que es un mensaje constante. Ellos le apuntan a que la abundancia de ese tipo de información en algún momento pueda lograr su propósito. Por eso el contraste de las convicciones va a hacer que se repela ese tipo de mensajes, porque se recuerda usted, y yo creo que nuestra audiencia que lee la Biblia ha de recordar que de los 111 versículos del Sermón del Monte que está en el Evangelio de San Mateo, Jesús cierra con una ilustración muy vívida, muy clara de la tormenta, las aguas que atacaron dos diferentes casas, ¿verdad? Pero una estaba sobre la roca, dice, y otra estaba sobre la arena. Las dos se miraban igual. Pero ¿cuál fue la que resistió más? Era la que estaba fundada sobre la roca, ¿verdad? Exacto. Entonces Jesús cierra ese mensaje dando a entender que las convicciones, las raíces que se tienen, no van a permitir que ese tipo de mensaje que lleva al propósito de destruir, ¿verdad? Afecte. Entonces, de ahí la importancia que nuestras convicciones estén bien arraigadas, ¿verdad? Exacto. Aunque venga toda esa cantidad de información que lleva a ese propósito. Y me gustaba un comentario y una respuesta de una persona, sin lugar a dudas, creyente, hermano, el cual decía, o sea, ¿cómo me vas a venir a decir vos que yo comience a ver de forma negativa, ella se refería a su pastor, de un hombre que me ayudó en los momentos más difíciles de mi vida y que me guió a recibir respuestas de un Dios que ahora yo conozco y palpo y experimento? O sea, el detalle, ¿verdad? Usted, sí. Pero aquí estamos hablando de gente de convicción y creo que se conecta un poquito, hermano Edison, con lo que venimos hablando y vamos a regresar al tema. Se conecta un poquito de qué importante es esa actividad. Yo creo que otro de los frutos que podría darse de una persona pasiva, hermano Edison, de un receptor pasivo, es ausencia de crecimiento. Porque es alguien que no tiene esa experiencia específica con el Señor, o como hemos dicho otras veces, pasar del concepto a la experiencia. O sea, no es lo mismo decir, Cristo nos ha llamado a ser real sacerdocio y anunciar las virtudes hasta aquel canto que cantamos, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. O sea, no es lo mismo, ¿sí? La teoría que ir y experimentar ese contacto con la gente, hermano. Ese contacto con la gente para poder compartirles el evangelio. O sea, eso es diferente. Sí. Seguramente. Yo pienso que la línea del pensamiento acá que hemos estado abordando tiene que ver con acciones que por supuesto están basadas en la Biblia, que sabemos que es nuestra regla de fe y conducta, ¿verdad? Pero que nos llevan a una práctica que técnicamente nosotros le llamamos disciplinas espirituales, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hablamos de procesos, por supuesto, pero procesos donde se dan pasos firmes, ¿verdad? No para retroceder, sino para actuar, para impactar, ¿verdad? Para transformar, como dice el título de esta literatura, ¿verdad? Exactamente, hermano Wilson. Y vemos la primera característica que observamos en el Nuevo Testamento: ministros activos y, como usted ya bien dijo, personas con disciplinas espirituales. O sea, un estilo de vida disciplinado caracteriza a ese creyente que toma iniciativas propias, hermano Edison. Iniciativas propias de aprendizaje. Sí. Iniciativas propias de crecer, de buscar, de leer. Tantas cosas que cada creyente puede hacer. Y las Escrituras, por ejemplo, a los seguidores de Jesús, hermano Edison, lo describe como personas que llevan un estilo de vida disciplinado. Pero la realidad de hoy, querida familia, es de que un porcentaje muy bajo de creyentes en las iglesias invierte en prácticas de crecimiento espiritual. Muy poco el porcentaje. Y vuelve la estadística, hermano, y nos muestra números muy bajitos con relación a esto. Yo creo que en su experiencia, hermano, ¿qué podemos esperar de alguien que no invierte? Hablemos, y si quiere dejemos nada más el punto en inversión de tiempo. Dejemos a un lado si quiere la inversión económica que implica que inversión en material y tantas cosas, pero hablemos de la inversión de tiempo, ¿sí? O sea, ¿qué puede pasar o qué podemos esperar, hermano Edison, de una persona que tiene una vida indisciplinada con relación a su crecimiento personal? Ayer yo en una enseñanza en una iglesia mencionaba cuánto puede
ayudar el escuchar 52 predicaciones, hablando de 52 domingos de que tiene el año, ¿verdad? Si nosotros no hacemos algo extra para enriquecer a través de una disciplina espiritual que es la lectura bíblica, la meditación bíblica, ¿verdad? Que esperaríamos que esa disciplina guíe a quien la practica, ¿verdad? A quienes la practicamos a una vida de acción, ¿verdad? Entonces, cuando se habla del porcentaje muy bajo de creyentes de invertir, y nótese la palabra invertir, porque claro, la palabra inversión es ver hacia el futuro, ¿verdad? Eso es preocupante, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno a la estimada audiencia, ¿verdad? Que está pendiente ahí, que usted lo está escuchando, no es casualidad que esté escuchando este tema, y le retamos, ¿verdad? A ejercitar disciplinas espirituales que en algún momento usted las ha escuchado en su iglesia, ¿verdad? Como la lectura bíblica, la oración, pero que no quede solo ahí, ¿verdad? Exacto. O sea, hay tantas cosas más que podemos invertir como creyentes, y eso es muy, pero muy importante hacerlo. Hermano Wilson, si nos ha olvidado por ahí saludar a nuestra gente, vamos a ahí tomar rapidito un saludo especial a nuestro hermano Edgar Luna. Ahí está pendiente también siempre el programa nuestro hermano Edgar Luna. Así también un saludo especial a hermano Eddie Osorio, está pendiente ahí de con la sopita, hermano Eddie, pendiente con la sopita. Ahorita da envidia, hermano Eddie, con una sopita minga, estar ahí calientita, ¿verdad? Hechas por su esposa. En recuperación. Está comprometiendo ahí. Sí. Un saludo especial también a los hermanos Delvin Osorio, de Xuxo, hermano. Allá en Xuxo hay varios hermanos que nos escuchan, que nos ven. Saludos especial a los hermanos. También a nuestro hermano Randy Villeda. Hermano Randy Villeda, saludo especial. También a el jefe del CEO de producción de Render Multimedia, hermano Julio Valdés. Hermano Julito, también un saludo especial a todos y al equipo. Nos ven también y nos escuchan a través de Radio Alternativa en semana, y también aquí a través de el Facebook. Así que, hermano Julito, un saludo especial a Danielín. Cualquier rato vamos a invitar a Danielín aquí al programa, por cierto, tenemos ganas de invitarlo. Un saludo a hermana Elizabeth Machorro de Osorio, esposa de hermano Ronald Osorio, y también hermano Ronald, dicen que ahí están juntos viendo el programa. Excelente. Y también nuestra hermana Nancy Osorio pendiente, y aquí echándole porras a usted, hermano, dice nuestra hermana Alesa Alvarado, a su hija. Saludo especial. Y a la jefa le decimos aquí nosotros, la jefa de producción de Amigos TV, hermana Rebeca Orellana, que está pendiente ahí también de... por cierto, después nos califican ahí. Bueno, está bien. Así que hay que estar pilas, hermana. Ahí estamos. Así que un saludo especial a todos, también los hermanos que nos escuchan a través de las diferentes radios. Un saludo muy especial. Hermano Edison, vamos ya casi aterrizando, y hemos hablado de dos tópicos específicos de lo que el Nuevo Testamento nos dice. ¿Sí? Ministros activos y personas disciplinadas. El Nuevo Testamento nos deja muy claro, ¿sí?, de que una de las imágenes más utilizadas, por ejemplo, por el apóstol Pablo, es la de los atletas. Sí. O sea, me llama la atención cómo Pablo fuera, quizás, si traemos a Pablo para el 2023, hermano, quizás le iría al Barça. Madrid, bueno, no vamos a entrar a la discusión. Podría mencionar algún otro deporte mejor. Hablemos de otra cosa. Pero no, yo creo que el apóstol Pedro mirara hoy, por ejemplo, las Olimpiadas, creo que le gustaba. Sí. Por lo visto utiliza varias figuras, utiliza la figura del boxeo, del atletismo, y bajo, pues bueno, el contexto de Corinto, ¿no? Las antiguas Olimpiadas griegas se hacían en Corinto. Sí, entonces Pablo utiliza mucho eso, pero me llama la atención, hermano Wilson, que siempre hace conexiones que tienen que ver con disciplina. Sí. Con esfuerzo. Lo percibimos en personajes que hoy en día tienen cierta fama y que entendemos llegaron hasta ahí porque fueron disciplinados, ¿verdad? Exacto. Yo creo que los deportes que son de competencia hablan de eso. No vamos a encontrar a un ganador en cierto deporte que ande haciendo y deshaciendo con su alimentación, con sus ejercicios físicos. Uh-huh. Yo digo que por algo han llegado hasta ahí, ¿verdad? Entonces la ilustración que usa el apóstol Pablo es muy clara, es entendible para nosotros. Entonces, si nosotros queremos crecer como creyentes
ganadores. En Cristo somos más que vencedores, dice la Biblia. Pero y nuestra parte es importante. Esa postura lógica, hermano Dilson, me llama la atención. Fíjese, ya para ir cerrando, leía un poco acerca de cómo Michael Phelps, sí, campeón mundial y olímpico de natación, uno de los mayores ganadores de medallas olímpicas, y no es el que más creo yo ha ganado, sino como 24 o 28. Michael Phelps, según muchos, entrena, hermano, de 12 a 15 horas diarias. Y su alimentación, en algún momento leí que su desayuno era un sándwich de aproximadamente, no es decir, 18 o 24 huevos. Sí, porque él tenía que meter a su cuerpo lo que había quemado. Y gente y especialistas lo evaluaban a él específicamente, o sea, para que no existiese un desbalance. Imagínese usted, para llegar a ser la potencia que es. Ahora, no está mal hacer esta comparación como la hizo Pablo. Hoy preguntemos nosotros, hermano Dilson, y familia que nos escucha, que nos ve, ¿qué tanto nosotros practicamos disciplinas espirituales? Es de reflexionar, ¿verdad? Porque las tenemos, no están claras, están definidas en la Biblia, y las personas que en la Biblia resaltan como personas ejemplares fueron disciplinadas, ¿verdad? Pensemos en personajes que tuvieron un cambio rotundo en su vida. A mí me impacta mucho cuando se habla, por ejemplo, de un Moisés violento porque asesinó a un egipcio, pero luego en el libro de Números encontramos a un Moisés que era considerado el hombre más manso de la tierra. ¿Qué pasó ahí? Bueno, los 40 años que estuvo en el desierto, cuando se encontró ahí con la zarza, la voz de Dios, ¿verdad? Ahí la Biblia no nos da mucho detalle ahí, pero yo digo que era un hombre que era disciplinado, ¿verdad? Sin duda. Entonces ese cambio se vio como resultado de sus disciplinas, y vamos a ver. Pero hubo un proceso disciplinado antes. Bueno, sí, hubo seguramente. Un proceso disciplinado. Muy bien. Entonces, bien, queridos hermanos, ya el tiempo se nos ha terminado y estamos ya finalizando Diálogo de Fe y Salvación. Hermano Dilson, en unos segundos, nos quedan unos segunditos nada más. Palabras finales ahí en nuestra iglesia. Y por cierto, gracias por estar con nosotros hoy y ser parte de Diálogo de Fe y Salvación también. Palabras finales, hermano Dilson, a nuestros hermanos. Bueno, ha sido un gusto estar acá. Posiblemente la mayoría pues no me conocen, pero soy un siervo de Dios y les animo a buscar de Dios cada día mejor, ¿verdad? En estos últimos tiempos no es para que estemos pasivos. En estos tiempos, los que conocemos de la palabra, usted que va a una iglesia debe activar, ¿verdad? De lo contrario, puede afectarle en alguna ideología, alguna situación que venga de afuera, ¿verdad? Pero yo le animo a buscar de Dios y hacerlo genuinamente, disciplinado para la gloria del Señor. Amén. Gracias, hermano Dilson. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven a través de los diferentes medios. Gracias. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación y les queremos animar a que usted sea, en primer lugar, un ministro activo, no pasivo, y un ministro disciplinado, no indisciplinado. Recuerde usted, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Siempre recordándoles que la verdad no solamente es corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.